Mi estimado telepensante, qué gusto saludarlo. Quisiera que comenzáramos esta columna haciendo un ejercicio de imaginación. Cuando uno era chico, a veces los hermanos, cuando se enojaban, le decían a uno que uno era adoptado. Feliz uno de ser adoptado hoy en día, si es que tuvo padres que lo quisieran y lo abrazaran, como los padres que son los padres adoptivos, ¿no? Pero esa carga en la mente de un niño, esa duda, es equivalente a cuando hoy día se le carga a un niño con la pregunta de, quizás naciste en el cuerpo equivocado y tienes que descubrirlo. Es una duda respecto de la identidad, del origen, de la pertenencia, de el entorno y la veracidad que el entorno con la que el entorno a uno lo trata, ¿no? Porque si nací en el cuerpo equivocado y me tratan como mujer, entonces mis papás tienen que ser malos, ¿verdad? Bueno, hay una sola persona a la que yo le he oído en Chile, en los medios de comunicación, decir las cosas por su nombre y se llama Tomás Mochetti. Y quisiera dejarlo primero que todo con él para después ir al punto. Tres cosas. Primero, el informe CAST, que produjo un verdadero terremoto en Gran Bretaña, esa es la verdad, y en otros países también. Lo segundo es a qué edad un niño puede resolver, decidir, porque hoy día a los 3 años le están preguntando a un niño. Y si no sabe escribir, 3 años, con una línea, 3 años, ¿alguien está en condiciones de resolver a los 3 años? Esa es la normativa que se dio a este gobierno. Bajo el gobierno anterior era una edad mayor. Pero 3 años. Lo tercero que pasa con los padres cuando no están de acuerdo, hoy día son denunciados a la justicia y tienen que enfrentar un proceso penal. Atención con esto. ¿Hasta cuándo? Y lo cuarto es cómo evaluar que una persona tome una decisión informada, consciente, que no tiene una reversión absoluta, ni mucho menos, y por lo tanto tiene que estar seguro. ¿A qué edad se puede tomar esa decisión? Quinto, ¿qué es lo que pasa con estas hormonas que retardan la adolescencia y que por lo tanto establecen una pausa en las personas? ¿Hasta cuándo? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Están en condiciones esas personas en esta pausa de tomar la decisión? Y si se retarda esta decisión, ¿la pausa es hasta cuándo? Son todas cuestiones fundamentales que se están discutiendo en el exterior y que en Chile no se estaban discutiendo, salvo cuando apareció este reportaje que se publicó en Biobío. Había un silencio absoluto, es decir, había políticas públicas, financiamiento público, 4.000 niños sometidos a esto en un silencio total, pese al informe CAS. Y también aquí las autoridades algo tendrán que resolver. ¿Y las organizaciones? No, porque, a ver, si las autoridades son científicas, porque se autodenominan científicas, son doctores, médicos, no sé qué, ¿por qué tiene que haber una publicación para que reaccionen cuando ellos sabían del informe CAS porque esto fue un asunto mundial? ¿Qué les pasó? ¿O es que hay ideología detrás de esto y la ciencia, en teoría, o las dudas científicas, que hay muchas siempre dudas científicas, están subsumidas al asunto ideológico? Si esas son las preguntas que uno tiene que hacerse acá. Porque no puede ser que una publicación, que una información provoque todo esto en científicos. O son ignorantes o no les importó el informe CAS. Porque si no habrían de motu propio empezado a estudiar y convocado esta comisión, pues, si esta comisión surge a propósito del reportaje. Hoy yo pondría un tercer escenario que es el miedo. El miedo a organizaciones que a través de la FUNA también atacan a científicos que pueden tener una posición distinta. Y esos científicos no logran sostenerse porque también en las universidades está pasando que ante las funas de científicos y profesores
se corta por el hilo por el más delgado, que es que el científico y el profesor salga de la universidad. Pero hay que ser valiente. Entonces, Bueno, no se esconde. Son científicos, entonces no. Ahí hay otro Puede ser. hay otro escenario. Cuando se tiene familia y todo, claro, algunos piensan al final en la comodidad de guardar el silencio, quedarse con un silencio sepulcral ante los efectos que eso puede generar. El punto de esta columna es aportarle a usted en la dimensión psicopolítica, en lo que Tomás muy bien dice es una ideología. Esto no es cualquier teoría, esto no es una pseudociencia, así como quien dice, gente que hizo mal los experimentos. No, Tomás tiene razón. Esto es una ideología. Si yo a usted le digo ideología, ¿qué se le viene a la mente? Bueno, usted me va a decir, ¿cómo? Nacionalsocialismo. Algunas personas no entienden que ideología en sí refiere al totalitarismo. Por lo menos yo adhiero a esta tesis de Hannah Arendt. No creo que el liberalismo ni el conservadurismo sean ideologías. Hablo del liberalismo clásico, por supuesto. Porque parten de la base de la realidad, parten de lo empírico, no pretenden explicarlo todo, no tienen un solo axioma desde el cual se desarrolla toda la lógica de la idea, temas complejos, yo sé, muy intelectuales, pero es importante que nosotros entendamos acá qué es esta ideología, porque donde haya una ideología, lo que hay detrás es un propósito político, es un plan político. Tiene que ver con la salud mental de los niños, con la disforia de género. Hay niños que pueden tener disforia de género. Antes siempre se le consideró hasta 2022 como una enfermedad a la disforia de género, ¿ok? Y antes no se hablaba de género, porque el género es un concepto que vamos a ver, lo inventó el doctor John Money, un degenerado, pero de la peor calaña, ¿sí? Y lo ha ido adoptando la extrema izquierda que abraza una concepción antropológica de que nosotros somos seres sexuales y eso es lo que prima en la ESI. Eso es lo que yo quiero, yo sé que estamos complicados hasta ahora, pero punto al punto, como le dije antes, es que esto es una ideología. Si es una ideología, es un plan político. Si es un plan político, bueno, entonces no tendría que ser sometido a votación en las urnas, porque esto es, digamos, igual que el comunismo, igual que el nacionalsocialismo. Veremos que tiene las mismas características. Si este es un plan político, entonces, perdón, nosotros tenemos derecho de defendernos de él, acusándolo de ser ideología pura y dura, como muy bien lo dice Tomás. Porque aquí no hay otra cosa. O usted me va a decir, bueno, no, es que hay niños que tienen trastornos en estas materias, por supuesto que sí, y adultos que de repente pueden llegar a desarrollarlo. Ese no es el punto. El punto es cuando usted lo empieza a masificar. El punto es cuando usted empieza a adoctrinar con ello. Gente que por naturaleza tenga el resentimiento del comunista y sienta que tiene que destruir a todos los que tienen algo que él desea. Esto. Es un comunista por naturaleza, si no hay problema. Pero si usted está adoctrinando a los niños con comunismo, no se puede extrañar de que una parte importante de ellos se sienta comunista, se vista como comunista y sea un comunista, ¿no le parece? Así es lo que está sucediendo hoy día, tanto con la ideología climática como con la ideología de género, que son los dos caballos digamos, que van moviendo este carro del nuevo orden mundial de nuestro reseteo con la Agenda 2030 detrás. Sí, me fui muy rápido, pero vamos a ir con calma, aterrizando cada una de las cosas. ¿Qué hay detrás de la ideología climática? Algo súper obvio, súper evidente. El clima cambia. Súper obvio. Ah, no, pero la culpa es suya y es mía, porque usamos el auto. ¿Ya? Ok. ¿Qué hay detrás de la ideología de género? Me siento mal en mi cuerpo. Cuénteme una cosa. ¿Cuántas veces se ha sentido usted mal en su cuerpo? Bueno, yo muchas, que uno sube de peso, que baja de peso, que tengo el pelo liso, pero me gusta crespo, que ¿cuánta gente no ha pasado, sobre todo en la pubertad, por esa cuestión de odiar su cuerpo? Yo creo que eso es algo natural, tan natural como que cambia el clima. De hecho, a la gran mayoría de los niños diagnosticados con disforia, que no se los somete a esta aberración y a esta ideología de la crueldad, se les pasa el tema. ¿Quién no se sintió mal con su cuerpo en la adolescencia? Por favor. Ahora, que lo lleven a niños de 3 años es porque ya el adoctrinamiento está alcanzando el nivel de los padres, ¿no? El gobierno británico entonces decidió des- eliminar la palabra género de la educación.
Y eso a usted le dice que Tomás Mochati tiene razón, que esto es una ideología. Porque si elimino género y no pasa nada, los niños no se privan de un conocimiento tan necesario para ellos, bueno, entonces es una quimera mental, ¿sí? Racionalmente estructurada, sobre la base de la crueldad de inducir a los niños a pensar que existe algo como nacer en un cuerpo equivocado y que tendría entonces la medicina con todos estos carniceros que son los médicos que hacen esto, la solución para sus problemas, cuando basta con esperar un tiempo para que pase la pubertad. Y por eso la pubertad es el momento más complejo, donde la figura paterna hace mucha falta en la familia, porque esa es la figura de la autoridad, ¿sí? Ahora, si Gran Bretaña elimina la ideología de género, elimina el concepto género, porque se dispararon allá, igual como está pasando en Chile, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, el número de niños trans que decide transitar. ¿Qué le dice a ustedes? Lo que hablábamos antes, que si yo a un niño lo convenzo, lo adoctrino y le doy prácticas y hábitos de comunistas, no me puedo extrañar que después sea un comunista. Acá es lo mismo. Lo que tenemos que unir es que ese tipo de educación va configurando un mapa mental en la cabeza del niño, va uniendo sinapsis y va generando un malestar, un placer, decisiones que son irreversibles en su vida, que lo castran. Esa es la principal eh, consecuencia de la ideología de género. Niños con fertilidad desconocida y estériles. ¿Quién podría estar interesado políticamente en algo así? Porque estamos hablando de una ideología. Luego hay intereses detrás, ¿verdad? Sí. Entonces ahí uno dice, bien, ¿qué es lo que dice al respecto el Papa Francisco? En Dignitas Infinita, porque vamos, pues en una de esas, si es una ideología totalitaria, tendría que ser anticristiana, porque todas las ideologías totalitarias comparten esa característica, ¿sí? El nazismo también era anticristiano, sí. Basta ver cómo violaban los 10 mandamientos, ¿no es cierto? De ahí a que tuviese un determinado vínculo con ciertos sectores eclesiásticos, eso es otra cosa. No tiene nada que ver. ¿M? Estamos hablando del cristianismo. Bueno, ¿qué dice el Papa Francisco? Dice, con respecto a la teoría de género, sobre cuya consistencia científica se debate mucho en la comunidad de expertos, la Iglesia recuerda que la vida humana, en todos sus componentes físicos y espirituales, es un don de Dios. Claro, lo que le está diciendo a usted la ideología de género es que Dios se equivocó al poner ahí, desde la perspectiva de un cristiano, ¿no es cierto? Al poner un alma en ese cuerpo, porque venía esa alma con un rol distinto. No, esto es materialismo puro y duro. Pero así es como debiera interpretarlo un cristiano, ¿no? Debería decir, pero ¿cómo? Que de hecho así es como lo hace el Papa al final. Cuando dice, querer disponer de sí mismo como prescribe la teoría de género, que es ideología, señor Papa Francisco, sin tener en cuenta esta verdad fundamental de la vida humana como don, no significa otra cosa que ceder a la vieja tentación de que el ser humano se convierta en Dios y entre en competencia con el verdadero Dios. ¿Qué le parece? Los pelagianos, aquí de nuevo esa herejía. Ahora, él habla de colonizaciones ideológicas. Dice que no hay que ignorar que el sexo biológico y el papel sociocultural del sexo se pueden distinguir pero no separar. En realidad esto es lo mismo que cuerpo y alma. ¿Ah? Lo que pasa es que el Papa está siguiendo al progresismo en esta teoría de que habría algo así como el género, como algo que la sociedad le dice a todas las mujeres de la especie humana, la sociedad le ha endilgado el que ella puede tener hijos, menstruar y al hombre no. En cambio, el hombre también sí puede. Lo que pasa es que la sociedad no se lo permite porque le construye un género. ¿Se entiende? Bueno, mal en ese sentido, pero el punto que quiero hacer acá es que el Papa está diciendo que esto en el fondo es una herejía. ¿Sí? Por lo tanto, acá no deberá haber ni un solo cristiano apoyando la ideología de género. Toda persona que se considere cristiana e institución, hay que hablar del Corpus Christi y la Universidad Católica, tiene que irse radicalmente en contra de esta herejía, porque es una ideología. Y las ideologías son esencialmente anticristianas. ¿Sí? Entonces, lo que yo les quiero aportar en este programa es la dimensión ideológica política, la psicopolítica de esta destrucción de nuestros niños, del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos,
y las razones políticas que motivan a quienes inculcan esta ideología en los niños. Lo primero que podemos establecer es que la ideología de género comparte con el nazismo y con el comunismo una visión materialista del ser humano. Es incompatible con la comprensión antropológica de raíces cristianas que está a la base de nuestra actual institucionalidad. Si la ideología de género entonces es anticristiana, abiertamente una aberración y daña la salud de los niños, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué no vemos un combate abierto y frontal en su contra? Hay varias razones. Voy a empezar por la primera, que es parte de la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 está firmada por políticos globalistas, desde la izquierda extrema hasta la derecha. Bachelet, Boric y Piñera en el mismo saco. ¿Sí? La ley de género es del gobierno de Piñera, con ideología de género. Lo que queremos decir acá y mostrar el globalismo, que es el gran plan que promueve esta ideología de género, usted la tiene en la Agenda 2030 en el ODS número 1. Dicen que con ideología de género van a acabar con el hambre, con la pobreza, fíjese. ¿Qué será? Ah, justo los niños caen infértiles después de los tratamientos. Qué raro, ¿ah? Además, el título del ODS 5 es Lograr igualdad de género. Y la enseñanza con ideología de género es obligatoria en el ODS 4, junto a ojo, una ciudadanía mundial. Entonces, ¿qué tiene que ver la reducción de la pobreza con la ideología de género? Bueno, para que no crea que yo soy la única que está hablando de estas cosas respecto de la Agenda 2030, del plan de control global, de la destrucción de nuestra cultura cristiana occidental, etcétera, lo dejo con el presidente Vox, Santiago Abascal. Y creo que todas estas agendas globales están construidas con el miedo de la gente. Con el miedo de la gente a las catástrofes naturales, a las epidemias, y solo tienen una intención de control, de dominio, de poder. La Agenda 2030, vuelvo a lo de antes, solo persigue la destrucción de la soberanía de las naciones. Solo persigue el gobierno mundial. Por cierto, siempre contra las naciones democráticas occidentales. Nunca contra las teocracias islamistas, contra las dictaduras comunistas, que con la Agenda 2030 hacen lo que los demás con el papel higiénico. ¿Qué es la Agenda 2030? Pues un intento criminal de dominarnos, de empobrecernos, de reducir la producción en los países occidentales y de llevarlo a los países en vías de desarrollo, con una consecuencia evidente. Las clases medias occidentales se convierten en clases pobres. Con otra consecuencia, como se aplica directamente sin ningún tipo de referéndum en las naciones, la aplican políticos que a través de la ONU, a través de la transposición de las legislaciones como las de la Unión Europea, llegan a la legislación nacional sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de referéndum, sin ningún tipo de votación, pues es un ataque a las soberanías de las naciones. Es decir, las naciones ya han perdido el control ante este tipo de agendas. Claro, echarle agua. Ahora dígame usted, fuera de Johannes, ¿quién está hablando sobre este tema acá en Chile? A Cristóbal Urruticoechea le he oído algunos buenos eh, eh, discursos al respecto. Gonzalo La Carrera, la Gloria Navellán, y quizás habrá uno o dos personas más y ahí esperamos contar. ¿Y por qué no se vincula la ideología de género con la Agenda 2030 cuando al menos en 3 ODS está presente la obligación de todos los Estados-nación de adoctrinar con ideología de género? ¿Por qué nadie está haciendo este cruce? Bueno, vamos a ver qué es lo que es el género, ¿ya? Porque a nosotros nos importa qué es lo que es la ideología. ¿En qué medida la ideología de género es ideología y es un plan político? Ya se los demostré, en realidad podríamos dejar esta columna hasta acá. Claro, está ahí, en la Agenda 2030 que firmaron todos los políticos globalistas, ¿sí? Chile Vamos incluido. Habrá gente que es excepcional, en Chile Vamos, una excepción, perdón. Pero estamos viendo sus líderes, ¿ok? Veamos qué es lo que es el género. Según un artículo publicado por la revista Inter-American Journal of Psychology, hay más de 25 definiciones posibles de género, para que usted más o menos se haga una idea. O sea, cualquier cosa puede ser género. Entonces, ojo, por eso es que aquí lo que importa es que sea ideología. El tema de género, bueno, continúo con la lectura. En ocasiones se usa
se utiliza género como un atributo o característica de los individuos, en otras como características de las relaciones interpersonales, o bien como un tipo de organización social e incluso una especie de simbolismo o ideología de la sociedad. De todos estos usos, en algunos se hace evidente la noción de identidad. A. Sexo, diferenciación biológica. B. Sexualidad, prácticas sexuales y conducta erótica. C. Identidad sexual, designación de un individuo como heterosexual, homosexual, gay, lesbiana, bisexual, transexual o asexual. Identidad de género, sentido psicológico de sí mismo como hombre o como mujer. Rol de género, un conjunto de expectativas culturales específicas acerca de qué es apropiado para un hombre y para una mujer. Identidad de rol de género, grado en el cual una persona aprueba y participa de un conjunto de sentimientos y conductas consideradas como apropiadas para sí mismo en su género constituido culturalmente. Existe, por tanto, una conjugación de aspectos en cada una de estas definiciones que lleva a una aparente contradicción asociada con el constructo de género e identidad, ya que históricamente se ha asumido que el sexo biológico de una persona responde a su parte masculina o femenina. Por tanto, cuando se habla de identidad de género, frecuencia se asume bajo una perspectiva más biológica, que se hace referencia al sentido personal de ser masculino o ser femenino en función de determinantes biológicos. Bueno, lo más importante no es esta pluralidad de posibilidades, esta porosidad del concepto de género, sino que aquí estamos frente a una ideología, ¿ok? Entendamos desde Hannah Arendt cómo entonces hay que enfrentarse a la ideología de género. Dice Hannah Arendt, las ideologías son conocidas por su carácter pseudocientífico y suponen siempre que basta una idea, naciste en el cuerpo equivocado, para explicar todo en el desarrollo de la premisa y que ninguna experiencia puede enseñar nada, porque todo se haya comprendido en este proceso consistente de deducción lógica. Ya, a ver, veamos. La idea fundamental que tiene el comunismo con la que se desarrolla todo el corpus teórico del comunismo. Hay que eliminar la propiedad privada para terminar con los antagonismos sociales. Perdón, esa era la agenda del nuevo orden mundial, que dicen que no tendrás nada, pero serás feliz. Bueno, pero uno cree que son comunistas. Ellos dicen de sí mismos ser comunistas liberales. Esto lo publica Zizek en su libro sobre la violencia. Zizek habla de que Porto Alegre se fusionó con el Foro de Davos y por eso Zizek habla de Porto Davos y nos cuenta que gente como estos grandes filántropos y qué sé yo, Gates y toda esta gente, dice de sí mismo ser liberales comunistas. La imagen sí está bien. Ya, entonces, ¿cuál es la idea del nazismo? Hay que eliminar a ciertos pueblos, razas, para mejorar la especie. Ideología de género, que está al mismo nivel del comunismo y del nazismo, en términos de la robustez política con la que está operando como un totalitarismo, hay que castrar a los niños que perciben desde los 3 años haber nacido en el cuerpo equivocado. ¿Cómo puede haber médicos que se presten para esto? Increíble, ¿no? Sigamos con Arendt. Uno entiende a esos médicos porque esto es efectivamente una ideología. Ella nos dice que este tipo de ideologías cambia la libertad inherente a la capacidad de pensar del hombre por la camisa de fuerza de la lógica. Nació en el cuerpo equivocado, mutilémoslo. Droguémoslo, hormonémoslo, no, porque mira, su salud mental no importa que quede destruido físicamente. ¿Mm? El pensamiento ideológico se torna independiente de la experiencia, es autogenerado. O sea, aquí no importa cuántas víctimas hoy día hay de niños que están detransicionando. Aquí ni tampoco importa en qué tipo de vida se traduce una vida, la vida del transgénero, ¿no? Una vida que depende de hormonas, una vida que es que se está destruyendo con ese consumo de hormonas, con muchos efectos que menciona el informe Cass, ¿no es cierto?, de Hilary Cass, por el que Inglaterra decidió eliminar el concepto de género. Toda educación que tenga que ver con ideología de género. ¿Y cuál es el punto acá? Vamos a volver sobre él más adelante. Pero el punto es que usted no saca nada con evitar que los médicos castren a los niños, mientras usted a los niños les está enseñando que nacieron en el cuerpo equivocado. Que hay que terminar con esa educación. Aunque Chile no la tiene aprobada a nivel legislativo, está funcionando exactamente igual. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que comparte además la ideología de género con el nazismo y con el comunismo? Por lo que podemos decir claramente, Monchati tiene razón, es una ideología. Les leo a Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo. Por eso, lo que tratan de lograr las ideologías totalitarias no es la transformación del mundo exterior o la transmutación revolucionaria de la sociedad, que se acaben las AFP, que se distribuya el ingreso de los ricos, que tengamos un sistema público y de calidad en todas las prestaciones sociales posibles. No, eso no es lo que está buscando una ideología como esta, de corte totalitario, que para mí ideología y totalitarismo, digamos, ideología solamente me habla de un corpus totalitario, pero hay mucha gente que se confunde, que cree que el conservadurismo es ideología, ¿no? Y no es ideología, ¿sí? Es una teoría. Lo mismo pasa con el liberalismo, que sí tiene una versión más ideológica o que se acerca un poco más, digamos, pero el liberalismo clásico no. Entonces, ¿qué es lo que buscan estas ideologías totalitarias si es que no es un mundo mejor, esa utopía maravillosa? ¿Qué buscan? Hannah Arendt nos dice, la transformación de la misma naturaleza humana. Le recuerdo por si usted ha visto algunas entrevistas con Orlando Sáenz, que él en una ocasión me contó que Fidel Castro se juntó con Fidel Castro porque le tocó una reunión y le dijo, pero mira cómo está tu país, le dijo Orlando, mira lo mal que están todos. Y Castro le dijo, pero aquí ha nacido el nuevo hombre. La obsesión de las ideologías totalitarias es eso, es esa. Y la ideología de género no es distinta, ¿sí? Sigo con Arendt. La cuestión no es el sufrimiento, les importa un rábano el sufrimiento cuando usted ha visto a un comunista pedir perdón, ni el número de víctimas. Lo que está en juego es la naturaleza como tal. Y aunque parezca que estos experimentos no lograron transformar al hombre, sino solo destruirle, lo dejo ahí, destruyen al ser humano. Eso es lo que están haciendo. Es preciso tener en cuenta las necesarias limitaciones de una experiencia que requiere de control global para mostrar sus resultados. ¿Por qué? Porque si en todo el resto del planeta no hay niños que se autoperciban que nacieron en un cuerpo equivocado, entonces queda en evidencia que algo está pasando en Occidente donde se está inculcando a los niños esta ideología, que no es natural, que no es parte de la naturaleza. Por eso es que el proyecto Nuevo Orden es mundial, porque no puede quedar nada fuera de un solo tipo de vida que nos quieren imponer, el tipo de vida sostenible. Y recuerde que donde haya un tipo de vida sostenible, va a haber otro insostenible. Y lo sostenible para estas élites de criminales es obligar al niño a aprender ideología de género, o de S1, o de S4 y o de S5. ¿Qué tal? Bien, ¿qué significa entonces esto de parir a un nuevo hombre? Se transforma la naturaleza humana. Vamos a la casuística primero. Para los nazis, transformar la naturaleza humana implicaba entonces una purga racial, ¿ya? Que buscaba apurar un supuesto proceso evolutivo de mejoramiento de la especie, es decir, quedaban solamente esos que ellos imaginaban eran tan superiores. Para los marxistas, transformar la naturaleza humana implica convertirnos en un mero miembro de la especie. ¿Mm? A cada cual según su necesidad, a cada quien según su capacidad. Y como se ha reconocido, la ideología de género no reconoce ni siquiera la diferencia entre hombre y mujer, borra todas las diferencias, ¿m? Por lo que nos despoja de un elemento esencial de nuestra identidad. Somos cuerpos, o como diría Caramanos, cuerpas, ¿m? Sin ningún rasgo de singularidad. La pregunta es, ya, si usted tiene entonces a ese pura raza, supuestamente, ¿ah? De ahí tiene a este mero miembro de la especie, este ser que no tiene madre, no tiene país, no tiene origen, que vive como el buen salvaje de Rousseau. Bueno, ¿en qué tipo de ser humano está pensando la ideología de género? ¿Cuál es el resultado de la aplicación de la ideología de género? ¿Hacia dónde van? Dejemos esa pregunta rebotando ahí. Analicemos primero en detalle la noticia respecto a la prohibición de la ideología de género en Inglaterra. Eh, ¿Qué es lo que hizo el gobierno británico? Prohibió la enseñanza de temas de género y transgenerismo en las escuelas. Además, solo se podrá dar educación sexual a partir de los 9 años. La decisión responde a la alarma causada por el descomunal aumento de casos de adolescentes que alegan malestar de género y por un informe lapidario sobre los efectos de los bloqueadores de pubertad y hormonización de menores. Veamos qué se nos está diciendo en esta noticia. Si usted enseña ideología de género, los casos aumentan dramáticamente. Si usted no quiere tener
a un porcentaje importante de las nuevas generaciones hormonándose, castrándose, mutilándose y viviendo una vida imposible consigo mismo, tiene que eliminar la educación en ideología de género. Tiene que prohibir toda legislación que contenga el concepto género, porque usted no saca nada con extirpar esto de los colegios, pero mantener legislación que reconoce que el género es una realidad científica, que tiene tanto valor como la física, la química y la biología, cuando es un invento de un par de perversos, como veremos en adelante. ¿Sí? Ya, entonces, cuando usted le enseña a alguien ideología de género u eh, otro tipo de corpus ideológicos o teóricos, usted genera una psiquis que se traduce en un tipo de vida. ¿Ok? Entonces veamos casos históricos, ya en otros tiempos. La antigua Grecia. Había una cultura del heroísmo, ¿verdad? Ahí usted lo está viendo. ¿Y qué es lo que usted tenía entonces? Guerreros como Aquiles, que querían trascender en la historia de la humanidad. Vámonos a la Edad Media. Tenemos esta cultura cristiana que promueve la santidad, el ascetismo. Entonces usted tiene monjes, monjas, cruzadas, etc. Salgámonos de la Edad Media y vámonos a la secularización y del teocentrismo al antropocentrismo. ¿Y qué es lo que usted tiene cuando pone al centro de la vida humana al ser humano? Primero, el endiosamiento del ser humano, que necesariamente va a terminar ¿en qué? En un nihilismo radicalizado, porque ninguno de nosotros es Dios, todos tenemos defectos y virtudes. Entonces, donde usted, en el lugar de Dios, pone al ser humano, la decepción es obvia. Y se lo estoy diciendo no desde el sentido común, se lo estoy diciendo porque gracias a Nietzsche tengo ese sentido común. Es obvio. Terminaron adorando la piedra. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con ese ser humano que solo se tiene a sí mismo? Es un hedonista, busca el placer, rehúye el dolor y un homo economicus. Ahí lo tiene. Ahora, con la ideología de género, ¿qué tipo de vida es el que se sigue de una cultura con perspectiva de género, con ideología de género, con educación en ideología de género, con reparto de cargos en la sociedad según género? Y todo no es más que una autopercepción de tu genitalidad, que puede estar acorde o en desacuerdo con la realidad material de tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, para lograr un nuevo hombre, las ideologías no solamente adoctrinan, con lo que obviamente que destruyen el vínculo del ser humano consigo mismo, con su conciencia. O sea, estos pobres niños de 3 años, antes que sean conscientes de que el planeta Tierra es redondo, ¿sí? Antes de que sean conscientes de eso, les están diciendo que tienen que tomar una decisión respecto de si nacieron o no en el cuerpo equivocado. Anulan la conciencia las ideologías, pero además imponen prácticas, hábitos y costumbres que van configurando el mapa neurológico tanto de sus ejecutores, de los ejecutores de la ideología, como de las víctimas. El nazi, ¿qué tenía que hacer? Exterminar a otros pueblos. El marxista, ¿qué tenía que hacer? Exterminar a la clase explotadora. La ideología de género, ¿qué tiene que hacer? Castrar y mutilar a los niños. Bien, veamos el tipo de vida que produce la ideología de género. Yo sé que este video usted lo ha visto en este canal otras veces, pero es muy importante volver sobre estos temas cuando ya hay más conciencia, cuando se ha desarrollado un análisis más profundo de cada uno de ustedes, porque este asunto ha estado primero en la agenda nacional y por lo tanto me imagino que ahora hay un interés distinto en oír la versión de la de transicionista Collie Cole. My name is Chloe Cole, and I am a detransitioner. Another way to put that would be, I used to believe that I was born in the wrong body, and the adults in my life whom I trusted affirmed my belief, and this caused me lifelong, irreversible harm. I speak to you today as a victim of one of the biggest medical scandals in the history of the United States of America. I speak to you in the hope that you will have the courage to bring the scandal to an end and ensure that other vulnerable teenagers, children, and young adults don't go through what I went through. At the age of 12, I began to experience what my medical team would later diagnose as gender dysphoria. I was well into an early puberty, and I was very uncomfortable with the changes that were happening to my body. I was intimidated by male attention
And when I told my parents that I felt like a boy, in retrospect, all I meant was that I hated puberty, that I wanted this newfound sexual tension to go away, that I looked up to my brothers a little bit more than I did to my sisters. I came out as transgender in a letter I sent on the dining room table. My parents were immediately concerned. They felt like they needed to get outside help from medical professionals, but this proved to be a mistake. It immediately set our entire family down a path of ideologically motivated deceit and coercion. The gender specialist I was taken to see told my parents that I needed to be put on puberty-blocking drugs right away. They asked my parents a simple question: would you rather have a dead daughter or a living transgender son? The choice was enough for my parents to let their guard down, and in retrospect, I can't blame them. This was the moment that we all became victims of so-called gender-affirming care. I was fast-tracked onto puberty blockers and then testosterone. The resulting menopausal-like hot flashes made focusing on school impossible. I still get joint pains and weird pops in my back, but they were far worse when I was on the blockers. A month later, when I was 13, I had my first testosterone injection. It's caused permanent changes to my body. My voice will forever be deeper, my jawline sharper, my nose longer, my bone structure permanently masculinized, my Adam's apple more prominent, my fertility unknown. I look in the mirror sometimes and I feel like a monster. I had a double mastectomy at 15. They tested my amputated breast for cancer. And I was cancer-free, of course. I was perfectly healthy. There was nothing wrong with my still developing body or my breasts, other than that, as an insecure teenage girl, I felt awkward about it. After my breasts were taken away from me, the tissue was incinerated. Before I was able to legally drive, I had a huge part of my future womanhood taken from me. I will never be able to breastfeed. I struggle to look at myself in the mirror at times. I still struggle to this day with sexual dysfunction. And I have massive scars across my chest. And the skin grafts that they took of my nipples, are weeping fluid today. And they were grafted into a more masculine positioning, they said. After surgery, my grades in school plummeted. Everything that I went through did nothing to address my underlying mental health issues that I had. And my doctors, with their theories on gender, thought that all my problems would go away as soon as I was surgically transformed into something that vaguely resembled a boy. Their theories were wrong. The drugs and surgeries changed my body, but they did not and could not change the basic reality that I am and forever will be a female. When my specialist first told my parents that they could have a dead daughter or a live transgender son, I wasn't suicidal. I was a happy child who struggled because she was different. However, at 16, after my surgery, I did become suicidal. I'm doing better now, but my parents almost got the dead daughter promised to them by my doctors. My doctors had almost created the very nightmare they said they were trying to avoid. So what message do I want to bring to American teenagers and their families? I didn't need to be lied to. I needed compassion. I needed to be loved. I needed to be given therapy to help me work through my issues, not affirm to my delusion that by transforming into a boy, it would solve all my problems. We need to stop telling 12-year-olds that they were born wrong, that they are right to reject their own bodies and feel uncomfortable with their own skin. We need to stop telling children that puberty is an option, that they can choose what kind of puberty they will go through, just so they can choose what clothes to wear or what music to listen to. Puberty is a rite of passage to adulthood, not a disease to be mitigated. Today, I should be at home with my family celebrating my 19th birthday, and instead I'm making a desperate plea to my elected representatives. Learn the lessons from other medical scandals like the opioid crisis, to recognize that doctors are human too, and sometimes they are wrong. My childhood was ruined along with thousands of detransitioners that I know through our networks. This needs to stop. You alone can stop it. Enough children have already been victimized by this barbaric pseudoscience. Please let me be your final warning. Thank you. Ok, como ella muy bien nos dice, o más bien, déjeme hacer un paréntesis. Yo cuando la oigo, porque hago una charla con este testimonio de ella, 2 o 3 veces al mes. Y reparo en esos doctores que le hicieron la mastectomía. Me imagino que habrá en sus cabezas, ¿no?
y que después y el pezón se lo sacan y se lo ponen en un lugar más masculino, ¿no? Que eso es como el mal radical que Hannah Arendt nos dice ya se salió de todos los cánones de lo que podemos entender y juzgar, ¿no? ¿Qué se hace con esa gente? Bueno, Donald Trump, que puede que no sea mucho de su gusto y de su agrado, pero en este punto vamos a coincidir. Dice que si él sale presidente, va a promulgar una ley que permita a todos los jóvenes que de transicionen perseguir judicialmente a los médicos que los castraron. ¿M? Creo que en este punto vamos a estar de acuerdo, nos guste o no nos guste Donald Trump. Pero acá es súper importante que se entienda que, mire, este es el estudio, 12,12% más probabilidades hay de suicidarse si es que se ha hecho las cirugías y las hormonaciones trans un niño. Sin embargo, los doctores, los psiquiatras, los psicólogos le siguen mintiendo a los padres. Y lo más increíble es que hoy día tenemos jueces que aplican esta ley aprobada por Piñera y extremada por Boric. ¿Cómo se nota que en ciertas cosas horribles, criminales, están en el mismo equipo, ¿no? ¿Qué pasa con esos jueces? ¿Qué les pasa? Esto es mentira. Vean y estudien antes de juzgar. Busquen la forma. Ustedes, esta legislación que aprobó Piñera, no tiene rango constitucional. Por lo tanto, señor juez de la República, si usted no quiere ser parte de las personas que el día de mañana debiera irse presa por haber contribuido a esta especie de teología del exterminio que se nos está imponiendo desde la Agenda 2030 y las élites globales, porque en algún momento le vamos a quebrar la muñeca a esto, a esta casta globalista, le vamos a quebrar la muñeca. Si usted no quiere ser de eso, es que ya Trump está diciendo, ¿ah? Se va a poder querellar un joven en contra de los médicos, bueno, los jueces también, nosotros aquí los vamos a sumar, ¿m? Porque el derecho y deber preferente de los padres de educar a los hijos tiene un rango constitucional, que por lo tanto yo no sé si un juez lo sabe, puede ser que yo sepa más que un juez, digamos, es superior a una ley promulgada sin rango constitucional. Bueno, se los aporto aquí a los jueces que puede ser que sacaron su título sin saber eso, igual era algo complicado, muy difícil de enterarse, ¿no? Volvamos a nuestro tema. Entonces, les mienten a los padres diciéndole que sus hijos se van a suicidar, lo que le hicieron a los padres de Colin Hoover, ¿no? Tenemos un tipo de vida, por tanto, que se está masificando. Y lo más importante del relato de Cole, además de su sufrimiento, de su dolor y de la injusticia, y de la aberración que implica esta ideología de género, es su fertilidad desconocida. Qué raro, ¿no? O de ese número uno, acabar con la pobreza, con ideología de género. Mire, extraño, ¿no le parece? Bien, entonces veamos qué pasa con este aumento de los niños trans. BioBio hizo un excelente reportaje que levantó todo este tema. Gracias a Radio Bio, gracias a quienes hicieron ese trabajo. Yo llevo con una amiga haciendo charlas para 20 personas todas las semanas prácticamente. Ya hemos hecho 14 charlas sobre este tema desde hace un año, en privado, con pequeños grupos para ir generando conciencia. Gracias a BioBio ahora podemos hablarlo abiertamente. Eh, porque lo que se está haciendo es criminal. Le leo. El aumento de niños que se declara trans está avanzando rápidamente. Estoy leyendo el reportaje de BioBio. De hecho, según las cifras del Ministerio de Salud, los procesos de transición en menores han mostrado un crecimiento significativo. En 2023, el Ministerio reportó que 1.202 niños ingresaron a su programa Crece con Orgullo. El orgullo, ¿no? No sé si usted se acuerda por qué habrán echado Don Sata del cielo. ¿Ah? Es increíble el simbolismo que tiene todo esto además. Se proyecta, entonces usted tenía en 2023 1.202 niños que ingresan a ese programa. Bueno, en 2024 la cifra va de 1.202 a 2.940. Esto significa que en solo 2 años más de 4.000 niños habrán sido atendidos, no, habrán sido castrados, mutilados, se les habrá adoctrinado con ideología de género en un par de cortos años, ¿no? Entre 2022 creo que se promulgó la ley al 2024. Imagínense lo que esto va a hacer en el futuro si es que no lo paramos ahora. Ori London es uno de los activistas que han detransicionado
con mayor presencia en los medios. Y él basado en un estudio que se titula Transgender Population Size in the United States, eh, llega a las siguientes conclusiones. Él escribió su libro Gender Madness, ¿no? La locura de género. Dice, vemos que 1.6 millones de personas mayores de 13 años solo en Estados Unidos se identifican como trans, según un estudio del censo de 2022. Se trata de un aumento significativo respecto a otro similar publicado en 2017, que examinó datos de 2006 a 2016 y descubrió que 1 millón de estadounidenses se identificaba como trans. Así pues, en tan solo unos años, 600.000 personas más se identifican como trans, lo que supone un asombroso aumento del 60%. Vamos entonces con el hombre nuevo del progresismo globalista que avanza la ideología de género. ¿Cómo construir a un hombre nuevo? Mire esta noticia que fue en parte lo que llevó a Inglaterra a terminar con esta ideologización. Bien, ¿por qué tienen que enseñar eso? Le doy un ejemplo. Usted, la primera vez que tomó el auto y que quiso manejar, ¿cómo le fue? Pésimo, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué hoy día no le cuesta? ¿Se ha hecho esa pregunta? Porque usted tiene un mapa neurológico armado ya de tanto hábito y praxis. Y por eso es que la ideología de género viene acompañada con la praxis de la masturbación. Porque es la manera de cablear el cerebrito de nuestros niños. ¿Mm? ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Ahora, ¿cómo dejamos que esto avanzara hasta acá? Porque si usted le dice a un niño que tiene que descubrir si nació o no nació en el cuerpo equivocado, el axioma, la premisa de la ideología, ¿no es cierto? Entonces tiene que permitirle que lo descubra. ¿Y cómo lo va a descubrir? Bueno, a temprana edad, genitalizando la infancia, haciendo prácticas de ese tipo, siendo adoctrinado con ideología de género, lleno de dudas, ¿sí? Esta es una ideología que excede lo más brutal que yo he visto en términos de totalitarismo, que es la revolución cultural china. Vamos a dejar el caso de Camboya de lado. Esto es peor que la revolución cultural china. La ESI, este adoctrinamiento de género, esta ideología de género, el programa Crece con Orgullo, todo esto, ¿qué es lo que es? Bueno, a través de los grupos de activistas LGBT y todas estas minorías sexuales de extrema izquierda, porque no tienen que ver con las minorías sexuales. Estos son grupos activistas, que de hecho a los que peor tratan es a la gente de su misma condición, que son de derecha. ¿Ok? Es un tema político, no tiene que ver con el victimismo históricamente, ay, maltratados, no tiene nada que ver con todo eso. Bueno, ellos lograron genitalizar la política. Y entonces la política politizó los genitales y de los niños, porque sí tienen al tipo de hombre que ellos buscan, adoctrinando a los niños. ¿Sí? Veamos si es que yo estoy aquí elucubrándole cera, si es que acaso no es un propósito político el, perdón la redundancia, pero politizar los genitales de los niños y cambiar el tipo de vida de aquel ser humano que por naturaleza tiene una infancia cuidada de todo lo que tenga que ver con relaciones íntimas, sobre todo con adultos. Lo dejo con Irene Montero, ministra española. Y también esta nueva ley del aborto es una ley de derechos sexuales y de derechos reproductivos, no solamente para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos. Ahora mira esta imagen. Dice, o sea, plantea, si dice este niño no, entonces no es sexo, es agresión. O sea, puede haber sexo con niños. En la misma línea de Montero. ¿Se da cuenta que esto es una ideología? Y mira la ONU. Le leo, son los principios que publicó la ONU el 8 de marzo, un informe de derechos humanos, el 8 de marzo del año pasado, no este año,
donde plantea lo siguiente. Además, la conducta sexual en la que participen personas menores de edad, a la edad mínima de consentimiento, para las relaciones sexuales prescrita en cada país puede ser consentida de hecho y no de derecho. ¿Qué hace la ONU metida promoviendo la pedofilia? Es insólito. Es realmente insólito. Sí, todo este tema con los médicos, con los psiquiatras, los psicólogos les abrió un campo tan fácil. Oye, si destruir a un ser humano es tan fácil como destruir un país. Y miren, de aquí a Estados Unidos se calcula que van a estar ganando 5.000 millones de dólares los médicos de aquí a 2030 con todo lo que es esta cirugía de reasignación de sexo. ¿Ah? Entonces, fantástico. Ahora mi otra pregunta es a Inglaterra, digamos. Yo, si alguien de ustedes tiene amigos dentro del gobierno y todo, ¿por qué no denunciaron esto como una ideología de la extrema izquierda presente en la ONU, en los organismos internacionales, en la Agenda 2030, permitiéndole entonces al resto de los países reaccionar frente a este enemigo, que no es otro que el viejo marxismo, ahora vestido, genitalizado y envuelto en el papel celofán de la política identitaria Carl Schmitt? ¿Por qué no los acusaron? ¿Ah? Si sabemos que esto es una ideología, ¿por qué no lo dijeron? Están salvando el pellejo ellos nomás. ¿Ah? Retomemos el análisis. La ideología, a diferencia de las teorías políticas, entonces quiere transformar la naturaleza humana para lograr una utopía, ¿verdad? Entonces, ya. La utopía de los comunistas, ¿cuál es? Un mundo en el que todos somos iguales, ¿verdad? Ya. La nazi, ¿cuál es la utopía? Bueno, un mundo en el que son todas las razas y todas estas cuestiones. Ya. ¿Y la ideología de género? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el mundo ideal al que estoy apuntando? Detengámonos en un aspecto relevante para entender la discusión. En Perú, en mayo de este año, el gobierno, perdón, quiso ampliar el acceso a la atención de salud mental con seguro privado para peruanos transgénero. Se dictó un decreto de gobierno que incluía un texto que clasificaba la identidad transgénero como un problema de salud. La norma provocó indignación entre la población LGBTQ del país y sus defensores. Lo cierto es que la ley utilizaba el lenguaje de una versión obsoleta del sistema de clasificación que la OMS, de la ONU, la Organización Mundial de Salud, había catalogado como transexualidad, bueno, y trastorno de identidad de género son trastornos mentales y del comportamiento. Eso decía la OMS hasta 2022, que estábamos ante trastornos mentales, gente que hay que ayudarle, ¿sí? Bueno, la versión nueva que entró en vigor sustituyó estos términos por incongruencia de género de la adolescencia y la edad adulta e incongruencia de género de la infancia. Entonces, este cambio pretende reflejar supuestamente este gran conocimiento de esta ideología que nos están metiendo. ¿Qué hace la ONU nuevamente, lo pregunto, metida en la congruencia sexual de los niños? Bueno, aquí le voy a contar algo gravísimo y ojalá si pueden compartan este video. La ONU está promoviendo la prohibición de terapias que no sean afirmativas, es decir, toda terapia, e incluso, de ahí voy a ir a ese punto, perdón, no me quiero adelantar, toda terapia que le diga a un niño que se sienta bien con su cuerpo, que no pasa nada, que está todo bien, bueno, hoy día tiene que ser considerada, o eso es lo que se está proponiendo en la ONU, como una tortura. Tortura. Mire la imagen. Vamos entonces con la noticia. Las personas con orientaciones sexuales, homosexuales, identidades de género distintas a su sexo registrado, sufren no solo la discriminación, sino también la violencia e incluso diversas formas de tortura. Entre estas prácticas se encuentran las llamadas terapias de conversión. O sea, si usted lleva a su hijo a una psicóloga que lo trata de ayudar a terminar con su disforia, eso es tortura. Estas terapias de conversión toman la forma de exorcismos, tratamientos psicológicos a la fuerza y hasta violaciones. Son tan mentirosos. En estrecha relación con esta violencia, ¿ve que meten el exorcismo ahí? Entonces, si usted lleva a su hijo a la iglesia y se le explica lo que explicó el Papa, eso es exorcismo. Entonces, es una forma de tortura para un niño transgénero. ¿Entiende por qué necesitan normalizar esto? En estrecha relación con esta violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género se dan las conocidas como terapias de conversión. O sea,
Es justo todo le dieron vuelta. En afirmativo debería ser que afirmes la coherencia entre cómo te autopercibes y tu sexo biológico. No, pero eso hoy día no. Afirmativo es que tú, eh, digamos, confirmes que naciste en un cuerpo equivocado y por eso afirmes una terapia de mutilación y castración. ¿Ya? Y conversión es que aquí lo que se trata, por eso se las llama así, estas terapias de conversión que se han empezado a prohibir en algunas partes del mundo. He sabido que en México y Estados Unidos ya hay legislación que se está avanzando para prohibir que usted a su niño no solamente lo pueda llevar a terapias de conversión, se supone. Me estoy diciendo la psicóloga que le ayuda a pasar la disforia. Eso se llama terapia de conversión. ¿Se entiende cómo nos están? Y esto lo está planteando la ONU. Las terapias de conversión tienen como objetivo transformar a una persona no heterosexual en una persona heterosexual y a una persona trans o de género diverso en una persona cisgénero. Y constituye motivo de tortura. En sus visitas de trabajo a varios países, el experto independiente, súper independiente, recogió numerosos testimonios de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y de género diverso, que fueron víctimas de exorcismos por parte de iglesias o curanderos, violaciones correctivas, tratamientos psicológicos a la fuerza, entre otras atrocidades. Las terapias de conversión causan profundos traumas físicos y psicológicos. No se le ocurra a usted llevar a su hijo, si tiene la duda si nació en el cuerpo equivocado, a un psicólogo que lo pueda ayudar a superar la disforia de género, porque usted se está yendo en contra de la naturaleza. ¿Se entiende? Bueno, aquí se ha llegado. El papel del experto independiente es también asesorar a los estados sobre las medidas correctivas. En vista del sufrimiento que causan estos tratamientos, el experto llamado Madrigal Borlotz recomienda explícitamente a los estados que prohíban estas prácticas. ¿Se entiende para dónde va todo esto? Derogando las leyes que las permiten, así como las que penalizan la diversidad de orientación sexual e identidad de género. O sea, esto es un programa de mutilación, castración y de dejarnos a nuestros niños sin posibilidad de tener niños, que se está aplicando desde la ONU, a través de la Agenda 2030, en todo Occidente. Ideología de género. Se ha llegado al extremo de comparar las terapias de conversión con tortura. Y por eso ahora se va a promover que todos los psicólogos, psiquiatras que le ayuden a su hijo a sanar, tienen que irse presos y ser prohibidas sus terapias. ¿Qué le parece? La iglesia también. ¿Qué tal el carácter anticristiano y totalitario de esto? Bien. ¿De dónde sale el concepto de género? John Money es el padre del concepto. ¿Ah? Este es un término que acuña en 1973. La verdad, le voy a decir que le recomiendo estudiar a este señor psicólogo John Money, que lamentablemente cayeron en sus manos una pareja de gemelos. A uno le hicieron mal una circuncisión y por lo tanto él dijo, bueno, que sea niñita. Bueno, el resultado fue que un gemelo se suicidó y el otro murió de una sobredosis. ¿De quién fue la culpa? Dijo John Money, de los padres, que no supieron acompañarlos en este proceso. ¿Y quién es el padre de la psicología sexual? Alfred Kinsey. Vaya a ver el caso de John Money, perdón, con Brenda y Brian y Brenda creo que se llamaban los niños. No voy a profundizar ahí, véalo usted, hay muchos videos, hay mucho material. Lo mismo con Alfred Kinsey, que es un degenerado, él es el padre de la psicología sexual. Y ahí tiene usted la ESI, que de ahí sale. Porque esta antropología materialista genital que nos concibe como seres sexuales está instalado en esa ideologización de género que se hace a través de la ESI, ¿no? Ellos dicen todos somos sexuales desde que nacemos. Este Kinsey publica un libro que se titula El comportamiento sexual del hombre, donde hay varias tablas con registros de los experimentos que realizaba intentando demostrar científicamente que los niños de meses pueden disfrutar de orgasmos. Niños de 5 meses, puestos a experimentos de este señor. ¿Existe la perversión para esta gente? No, no existe. Porque ellos tienen esta concepción antropológica materialista genital que aportó el señor Sigmund Freud, para nuestra desgracia. ¿Qué es lo que dice Freud? Freud dice que nosotros entonces, los bebés, ¿no? Las guaguas son perversos polimorfos y que durante los primeros años de vida los niños obtienen gratificación sexual de muy distintas fuentes. Las pulsiones se dirigen hacia cualquier objeto que pueda generar placer,
Además, la estimulación no tiene por qué limitarse a los genitales, sino todas las partes del cuerpo son susceptibles de gratificación. ¿Se puede imaginar eso? O sea, un niño de 5 meses, de 3 meses, siente eh, placer sexual, pulsiones. ¿Y usted con quién cree que lo siente? ¿Qué adultos tiene más cerca? Bueno, de ahí puede ir a revisar Deleuze y Guattari o escribirme a mi correo y en una de esas logramos que le pueda dar la charla también a usted, donde profundizo en estos temas. No lo puedo hacer en este momento. Quisiera simplemente irme de nuevo con el reportaje de Bio Bio, donde Juan Carlos Tapia, de la Fundación Juntos Contigo, dice que de las 653 familias que llegaron a pedir ayuda, 653 niños transitaron. O sea, imagínense. Entre los 3 y los 3 años y los 11 años van los niños y los padres son los que, si se oponen, ellos son el problema. Entonces, dice, los padres son los que tienen que adquirir herramientas para lidiar con el proceso y no que el niño tenga que estar en psicoterapia. No tiene ningún sentido. ¿Por qué no debería ir a terapia? Porque autopercibirse diferente a tu sexo genital es algo natural, imagínense. El niño trans no es algo inventado, no, claro que no. ¿Los padres pasan a ser el primer enemigo del hijo? Le pregunta la periodista. Absolutamente. Pero por desconocimiento, cuando un infante quiere transmitirle a la familia lo que está viviendo, se arma de valor. Imagínense la historia que cuenta acá con lo de Collie Cole. ¿Cómo no hace un adoctrinamiento absoluto? Si hacen lo mismo. Hace un trabajo de joyería para intentar explicarles con una carta. Ella dejó una carta. Y ahí siguen los mensajes de texto, etcétera. Entonces, ¿todos estos cuadros psiquiátricos en los adolescentes son causados por el rechazo de los padres? Absolutamente. Bueno, este señor que estudió diseño gráfico y que ha hecho transitar a 653 niños, lo que está haciendo es promover la destrucción del vínculo entre los padres y los hijos, porque los únicos que pueden cuidar a los niños son sus propios padres. Le voy a leer un artículo. En Baden-Württemberg fue noticia en 2023. Se lo dejo aquí para que lo pueda ver. En Baden-Württemberg fue noticia en 2023 la decisión de una guardería católica de Hesse de enviar cartas a los padres en las que informaban que sus hijos ya no harían regalos el Día de la Madre y del Padre, porque la diversidad es cada vez más importante y la constelación de madre, padre e hijos ya no es la norma. La carta desencadenó una ola de indignación, de modo que la diócesis responsable de Fulda se sintió obligada a expresar su pesar. Los denunciantes se quejaron de la falta de consecuencias para las autoridades que dispusieron de la medida, a quienes acusan de querer hacer todo lo que está en sus manos para expulsar a los niños de su comprensión natural de la familia. Ciertamente ese es el objetivo y lo constata el que el gobierno de Baden-Württemberg haya organizado un día de acción LGBTIQ+, en todas las escuelas del Estado 2 días después del Día de la Madre, en el Día Internacional contra la homo, bi, inter y transfobia. Las escuelas recibieron sus propios materiales, ideas, etc. Esto en Alemania. Es lo mismo en todas partes. El ataque es a la familia. El ataque es al Estado-Nación y a la familia. El Estado-Nación a través de la religión ecocéntrica y a la familia, porque la familia, dice Deleuze y Guattari, es el agente delegado de la represión de esas pulsiones que sentiría el perverso polimorfo, la represión de esas pulsiones de placer sexual. La familia le enseña al niño a reprimir el deseo sexual y es en esa capacidad de reprimir donde se forja el sujeto que es funcional al capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo solamente existe donde hay alguien que ahorra, alguien que ahorra y compra su propiedad, ¿cierto? ¿Y de dónde viene esa función de represión? Bueno, según estos enfermos mentales, que están a la base de la ideología de género, en este caso de Deleuze y Guattari con el anti-Edipo, eso viene de los padres que reprimen a sus hijos. Cuando sus hijos expresan placer, que ustedes se pueden imaginar en relación con los padres. La familia, dice Deleuze y Guattari, es el agente delegado de esta represión, en tanto asegura una reproducción psicológica de masas al sistema económico de una sociedad. Entonces, Deleuze y Guattari en el Anti-Edipo hablan de que el agente delegado de la represión de estas pulsiones de las que habla Freud es la familia, y que el hombre del capitalismo no sería natural en la medida en que aprende a reprimirse, a posponer un placer presente por un bien futuro, y que ese aprendizaje de la represión lo tienen los niños en su familia cuando los padres
les muestran el espejo incestuoso eh, que avergüenza al deseo. Eso está en el Antiedipo. Ese es el origen de la ideología de género, ¿sí? La concepción antropológica entonces de este nuevo hombre es el esquizo, ese es el homo natura, el esquizo, el que, no es, el que está transexuado, trans vivo muerto, es trans padre hijo, está desidipidizado, está esquizofrenizado, bueno, todas las cosas que no le puedo explicar en esta columna. Pero le leo, dicen, cada uno es bisexuado, cada uno posee los dos sexos, pero compartimentados, incomunicados. El hombre es tan solo aquel en el que la parte masculina domina estadísticamente, la mujer aquella en la que la parte femenina domina estadísticamente. La parte masculina de un hombre puede comunicar con la parte femenina de una mujer, pero también con la parte masculina de una mujer o con la parte femenina de otro hombre, o incluso con la parte masculina de otro hombre, etcétera. Ahí cesa toda culpabilidad. El nuevo hombre, si como se acuerda para el comunista, es ese mero miembro de la especie, para el nazi es ese supuesto, que no creo en temas de raza, ¿no es cierto?, superior. Bueno, para la ideología de género es el esquizo, se caracteriza, lo cito acá, por no ser simplemente bisexuado ni intersexuado, sino transexuado, está trans vivo muerto, es trans padre hijo. Ahí está cuando te dicen que no quieren ser binarios, bueno, quieren ser trans. Entonces están fluyendo permanentemente. Y cambian entonces, esta ideología lo que hace es cambiar la norma binaria hombre-mujer. Por eso tiene que destruir a la familia tradicional, porque ahí usted tiene mujer, hombre, papá, mamá, autoridad, el que se somete a la autoridad, protector, la fragilidad, niño, viejo, ahora tú tienes transedad, transespecie, transexualidad, transnacionalidad, todo. ¿Sí? Esa es la ideología de género que avanzan las élites globalistas para refundar a Occidente y destruir al cristianismo. ¿Sí? Les muestro la imagen de lo que son este homo natura, este nuevo hombre de la ideología de género. Por supuesto que ninguno de ellos es funcional al capitalismo. No me puedo hacer cargo de cada una de las variantes de la aplicación de la norma trans en este momento. Pero sí les puedo decir que la dominación total, yendo con Hannah Arendt para terminar, aspira a organizar la pluralidad y diferenciación infinita de los seres humanos, como si la humanidad fuese justamente un individuo. Solo es posible esto si todas y cada una de las personas pudieran ser reducidas a una identidad nunca cambiante de reacciones, meras pulsiones. De eso se trata, cuerpos con agencia, como dice Caramanos, de forma tal que pudieran intercambiarse al azar cada uno de estos haces de reacciones. El problema es fabricar algo que no existe, es decir, un tipo de especie humana que se parezca a otras especies animales, cuya única libertad, dice Hannah Arendt, consistiría en preservar la especie. Y aquí le quiero decir que nos quieren quitar justamente esa libertad, porque esta gente es egocéntrica, es neomalthusiana, mi charla es larga, estas son muchas clases que he dado, no puedo explicarlo todo aquí, solo quiero decirle a Tomás Mochetti que tiene toda la razón, cuando habla de ideología política, esto es parte de un plan político, esta es la destrucción de nuestros niños, tenemos que reaccionar. El género es un invento de un señor degenerado, búsquelo, John Money. La ESI es otro invento que tiene a la base los experimentos del señor Kinsey. La concepción antropológica materialista genital se nos quiso poner, tanto en el primer como en el segundo proyecto de nueva constitución. El mamotreto la traía en el artículo 2.2. ¿Por qué dice usted, si se mandata al Estado en ese artículo, a distribuir entre hombres y mujeres que están deconstruidas? Hoy día no existe la categoría mujer. Hoy día Emilia Schneider es mujer. ¿Mm? O sea, esto es autopercepción genital, es reducir al ser humano a su autopercepción genital. Decía el artículo 2.2, como lo está viendo usted en la foto, que se distribuían todos los cargos en todos los ámbitos de la vida, o en todos los ámbitos de la vida nacional, los cargos entre hombres y mujeres. Y además se metían a mano en la urna usando el mismo criterio antropológico materialista genital. ¿Qué tiene eso que ver con la ideología de género? Bueno, que si nosotros creemos que el género existe y que existe la disforia de género y que los niños tienen que transitar, entonces su futuro, el cargo que le va a asignar la sociedad, como tiene que ver con su autopercepción genital, va a ser definido. Cuanto antes, por lo tanto, empiece con el proceso de descubrir si nació o no nació en el cuerpo equivocado, más asegurado va a tener su futuro en una sociedad con esta concepción antropológica y con este tipo de leyes, distribuyendo los cargos no por mérito, sino que por autopercepción genital. Eso es ideología de género
pura y dura, ODS número 5, apoyado Urbi et Orbi por la derecha de nuestro país, sin ninguna discusión, en ningún medio de comunicación. ¿Sí? Bueno, aquí termino entonces, espero haberle aportado con esta densa columna, agradeciendo a mi hermano Johannes por la gran labor que está haciendo, defendiendo a los niños y diciendo las cosas como son. Y espero realmente que todos podamos apoyar a nuestros niños con independencia de nuestro color político. No podemos dejar que avance la ideología de género y desde acá muchas gracias a Radio Bio Bio por haber destapado este avance de la teología del exterminio, sobre la cual escribo en mi libro, que espero tenga pronto en sus manos, para que muchas de las cosas que dije acá, que quizás no se entendieron, puedan terminar por ser explicadas como corresponde. Lo dejo con Johannes. Una cosa, acá hay un tema que es mucho más grave y que está pasando colado, y que es el tema de que el Estado de Chile ha permitido la utilización, la castración y la esterilización de menores de edad en este país. Sí. De miles de menores de edad en este país en procedimientos que supuestamente son de afirmación de género. De miles, con plata fiscal. Es decir, se han violado los derechos humanos de menores de edad, incluso contra la voluntad de los padres. Y esto sobre la base, reconocido por el Ministerio de Salud, sobre una base científica inexistente. Porque no tenían ninguna justificación desde el punto de vista científico para hacer lo que hicieron. Y yo quiero preguntarle, porque aquí esto no es de derecha o izquierda, porque aquí apareció también la ex defensora de la niñez levantando la voz, etc. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién se va a ir preso por eso? ¿Quién se va a ir preso? Apareció la Asociación de Pediatría defendiendo estas operaciones. Claro, están defendiendo su negocio. ¿Ya? Pero ¿quién se va a ir preso? ¿Cuándo va a iniciar la Fiscalía entonces las investigaciones que corresponden? En Inglaterra, Suecia, Dinamarca, en Holanda, no sé en cuántos países ya todo este tipo de intervenciones han sido prohibidas, completamente prohibidas. Usted no puede fumarse un cigarrillo, señora, señor, antes de los 18 años, no puede hacerse un tatuaje, no puede conducir, no puede comprar, no puede vender sin autorización de los padres, pero el señor Gabriel Boric decide que a partir de los 3 años, de los 3 años, es un decreto que promulgó el presidente Boric, a partir de los 3 años un niño puede decidir si es de otro sexo. Pero eso es un decreto que mandó el presidente. Así es. Si usted a partir de los 18 años decide transformarse en submarino, no es problema mío, es problema suyo. Porque usted es mayor de edad y yo voy a respetar 100% su decisión. Pero con los niños, con niños de 3 años en adelante, empezar a hacer experimentos, la verdad es que están al nivel del doctor Mengele de Auschwitz. Y son una manga de carniceros los doctores que han participado de este tipo de actividades. No puede ser que la plata sea más importante que la moral. ¿Qué pasó con el juramento hipocrático? Si hay un escándalo en este país, porque todo el resto, sí, son escándalos, son graves, pero meterse con los niños para llenarse los bolsillos e impulsar una agenda ideológica es impresentable, es indecente, es una violación masiva de derechos humanos que se ha cometido una vez más, así como se hizo en el Sename, se está cometiendo contra niños indefensos. Y muchas veces presionando a los padres, amenazándolos con que les van a quitar a los niños si no están de acuerdo. Ya basta con esto. Y quiero ver que vayan presos los médicos, los directores de hospital, los directores de servicio del servicio de salud, los ministros, los que sea necesario que hayan tomado la decisión de mantener esta barbaridad o de permitirla. Porque no existe, reconocidamente por el propio Ministerio de Salud, no existe ninguna evidencia científica que justifique lo que le han hecho a los niños. Castrarlos, esterilizarlos, llenarlos de hormonas que producen cáncer, osteoporosis y todo tipo de daños médicos permanentes. Así que, señora, señor, mucho ojo con lo que le están enseñando a su hijo en el colegio, mucho ojo con aquellos que llegan y le dicen, ¿sabe qué más? No, si el niñito de 5 años, ¿sabe qué más? No es niñito. Es otra cosa, porque aquí estamos hablando de un negocio multimillonario y hay gente que se está forrando a costa de la indemnidad física y psicológica de los menores.